Hola, 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 hola. Bienvenidos a un momento de silencio. Los invito a un minuto de silencio, a un momento de silencio, a un momento de introspección, a un momento en el que entras en ese área del corazón y, como vimos hace unos días, entras cada vez más profundo. Y si entras más profundo y más profundo, más te expandes. Y ese es el ejercicio de descubrir, explorar y descubrir todos los tesoros que se encuentran en ese ir hacia adentro, hacia lo profundo, hacia el universo, hacia el ser con letra mayúscula, hacia la totalidad. Entonces, es muy simple. No hay que seguir muchas instrucciones ni muchos pasos. Tan solo hay que detenerse, silenciarse por un momento, silenciar lo externo, silenciar lo interno y permitir. Aceptar que muchas veces lo que no entiendes, no hay que entenderlo, lo puedes soltar. Lo que no puedes explicar, no tienes que explicarlo, suéltalo. Tu meta no es la explicación, tu meta no es el hacer una presentación de los diferentes pasos y cómo llegan a cierta conclusión. Tu meta es ese descubrimiento, esa exploración, ese integrarte con tu ser con letra mayúscula, ese ser. Sencillamente ser. Y eso es revelado. Y a veces se revela por pedacitos o por partes, pero cada una de estas partes o pedacitos son la totalidad. Y tú lo descubres porque te inspira. Y no solamente te inspira,
sino que hay una parte muy profunda de ti que dice, sí, sigo a eso, eso es. Lo tienes que saber, lo tienes que poder explicar. Muchas veces no cuadran con todo lo que hayas visto antes. Tienes que soltar lo pasado. Tienes que soltar no solamente los eventos, sino la costumbre de establecer conjeturas de las diferentes experiencias o expresiones. Así es que esa es la invitación, porque todo lo que se nos está ofreciendo es una apertura, una expansión, una totalidad. Y bueno, vamos a mirar eso hoy en el repaso de la semana pasada y los últimos dos capítulos de los diálogos. Vamos a empezar ya la última parte del tercer libro que se titula Los 40 días y los 40 noches la semana que viene. Así mismo era que empezaba el capítulo 14, nuevas fronteras más allá del cuerpo y de la mente, más allá de la forma y el tiempo. O sea, se te están ampliando las fronteras, se te están ampliando las fronteras, se te están ampliando los límites. Y decía que no estamos abandonando al ser con letra mayúscula para ponernos a explorar. ¿Por qué? Porque el ser es el origen y la causa de esa exploración. Además del origen y la causa del descubrimiento. Y sin embargo, el ser es mucho más que aquello que has experimentado como tú mismo en el pasado. Así que no te has experimentado como el ser completo, pero el ser está en ti, como llevándote pistas. Y eso es lo que estamos haciendo ahora, prestándole atención a esas pistas, prestando atención a esas pistas. Dice, el ser no está separado de nada de lo que hay en el mundo físico, ni de nada de lo que hay en el mundo de la unidad. Entonces es interesante porque ese es el ser con letra mayúscula, el ser lo que tú eres, que no está separado ni del mundo físico ni del mundo de la unidad. Es una integración total. Y es por ello que lleva la llave para abrir los secretos de todo aquello que pudieras querer saber antes de abocarte a la creación de lo nuevo. Y esa es la razón por la que esta exploración y este descubrimiento necesitan ser invitados y experimentados antes de convertirte en colaborador de la creación de lo nuevo. Por eso es que nos estaba diciendo desde antes que se trataba de un descubrimiento y de una exploración y que estás descubriendo un tesoro, que cuando lo descubres te das cuenta que sí, yo sabía de esto, sí, pero es como que se me había perdido. No sabía de qué se trataba, pero cuando lo veo, sí, esto era. Dice, y ahora
persiste la idea de que no vas a considerar tu invulnerabilidad como un campo de pruebas contra el azar, debes recordar que eres invulnerable para ser un verdadero explorador. Entonces es como que atrévete, inténtalo, persíguelo, porque eres invulnerable. Estás saliendo más allá de los confines de lo físico, de lo material, del tiempo, de la forma. Estás pasando al terreno de lo muchas veces invisible. Como vamos a ver más adelante, entras a ese terreno de lo invisible para hacerlo accesible y expresarlo. Entonces dice, eres invulnerable para ser un verdadero explorador y para participar plenamente en el descubrimiento que se halla más allá del cuerpo y de la mente, de la forma y del tiempo. Pero vas a necesitar poner en práctica la suspensión de la incredulidad, de lo que se habló antes. En definitiva, deberás dejar lo conocido a un lado para poder descubrir lo desconocido. Ayer yo me encontré con un familiar de mi ex esposo que son muy religiosos, pero ella me estaba diciendo que había escuchado algo sobre un libro que se llamaba Un curso de milagros, que si yo lo conocía. Entonces yo empecé a decirle que sí. Pero entonces es de qué manera yo puedo expresarle, puedo describirle, darle una idea no muy larga, que sea accesible de lo que es el trabajo que estamos haciendo a través de lo que hacen el curso de milagros, los que hacen el curso de amor, para decirle, pero se te va a decir algo que es completamente nuevo. Y se te va a pedir en algún momento que dejes lo viejo. Entonces era como yo decía, ¿cómo le digo? Y le empecé a decir, es que descubres entonces que hay una manera completamente diferente de verlo todo. Y empiezas a darte cuenta que entonces esa manera en la que la has mirado siempre te encuadra y te encaja. Y lo que necesitas es mirarlo de una manera nueva. Entonces se quedó así y como que compró la idea y yo dije, es una transformación, es un proceso. Y y por momentos vas a soltarlo y vas a decir, yo no, a mí esto no me interesa, esto yo no lo soporto, yo no puedo. No pasa nada. Es así, es así. Entonces viene y dice, aquí te dice que con esta exploración fue cuando nos dio las tres preguntas que la Sandri leyó la semana pasada. ¿Cómo vería esta situación si olvidara todo lo que he sabido antes acerca de situaciones similares y si la considerara de una perspectiva nueva? Ahí está, va en cierta medida lo que yo estaba tratando de compartirle a esta compañerita. Y es lo que se nos plantea. ¿Cómo podría mirar esto? ¿Cómo podría dejar todo lo que yo creo que está pasando? Todos los marcos de referencias que tengo para permitir que vamos a ver cómo es, de qué se trata. La segunda pregunta, ¿realmente necesito preocuparme por esta situación? ¿O puedo incidir en ella simplemente dejando de preocuparme por ella y permitiendo que sea como es y transcurra como quiera? Ese es una segunda invitación y a la misma vez un segundo reto. No solamente que dejes atrás la manera y lo que tú esperas que suceda, sino permite que sea como es, que transcurra con el orden y con el resultado que salga, con la sensación y con la idea, todo sigue estando bien, con la certeza, pero todo sigue estando bien.
La tercera pregunta. Y aunque me doy cuenta de que los hechos me dirían que esto o aquello es cierto, me pregunto, ¿qué ocurriría si pasara por alto los hechos y me abriera a que esto es algo distinto? Eso es lo que nos están invitando continuamente, continuamente. Quita el juicio, quita la idea de lo que tú automáticamente piensas, eso es esto. Toma un momento, permite que se te muestre algo nuevo. Permite que se muestre algo que tú ni entiendes y que te parece disparatado. No importa. Acéptalo, es así. Entonces ahí es como que, ¿y qué es para mí? ¿Cuál es el mensaje? ¿Para qué viene? ¿Qué es para mí? Entonces después te decía, uno de los principales beneficios de preguntas como estas es que pueden sortear el pensar habitual que aplicarías a estas situaciones y pueden evitar que etiquetes muchas situaciones como problemas o crisis y pueden dejar el paso abierto a la revelación. Entonces, ese es un estar atento en la mente de qué es lo que estoy haciendo, de cómo estoy reaccionando, de cómo estoy enjuiciando, de cómo estoy llegando a conclusiones y estar diciendo, no, suelta, no, suelta. Y recordar que aunque sientas duda, y aunque sientas inseguridad, y aunque te sientas perdido, sigue siendo invulnerable. Sigue siendo invulnerable. Y que lo que vas a encontrar es una nueva manera que te hace todavía más fuerte. Dice, tu apertura no solo dejará el paso abierto a la revelación, sino que también a la cooperación. Y la cooperación surge cuando el todo de todo está en armonía y en relación. Cuando, no, cuando esta armonía y relación no se realizan o no se aceptan, es entonces cuando crees que tienes necesidad de planificar en vez de recibir. Cuando crees que tienes motivos para el estrés y el esfuerzo en vez de quedarte simplemente abierto a aquello que llegue. Nos enseñan algo completamente nuevo, algo completamente diferente a lo que hemos aprendido que se hace aquí en nuestro entrenamiento como seres humanos. No estamos uniendo hilos, no estamos estableciendo conjeturas, estamos permitiendo que sea, estamos permitiendo que nos llegue como esa revelación. Lo puedes hacer así, ve por aquí. Y dice entonces, es que llegar a conocer es el paso previo para llegar a ser, el paso previo a la materialización, el paso previo a la creación de lo nuevo. Y él prepara el camino del mismo modo que cada paso del aprendizaje que era necesario en el tiempo del aprendizaje, preparaba el camino para el siguiente. Sin embargo, digo del mismo modo con el único fin de facilitar tu comprensión al respecto, porque el aprendizaje es escalonado, el descubrimiento no lo es. Entonces, funciona de la misma manera en términos de cómo van entrando, cómo los vas recibiendo, con la diferencia de que el descubrimiento y la revelación tienen una profundidad mucho más de mayor peso, de sí, por ahí es, sí, eso es. Porque el aprendizaje se realizó por partes en un intento de llegar a la completitud, pero el descubrimiento llega a ti en la completitud. Ahí es que te das cuenta de que eso que estás descubriendo no te hace vulnerable. Aunque te parezca raro, aunque parezca diferente, aunque no lo entiendas, te das cuenta cuando miras a ver, ¿y cómo me siento? No te sientes vulnerable. Hay una sensación de, puedo ir, puedo hacerlo. Entonces dice aquí, es que expandir
es desplegarse hacia afuera, porque estás entonces en este proceso de permitir verlo de otra manera, soltar las maneras que lo miraban antes, aceptar que venga como venga. Lo que estás haciendo es expandiendo tus límites, expandiendo tus fronteras. Y dices, es desplegarse hacia afuera, extenderse hacia afuera, incrementarse, llegar a ser. Para nosotros consiste en sacar afuera aquello que está adentro. Y al hacerte consciente adentro de tu ser, permites la expansión de la conciencia en el mundo. Y como es adentro, es afuera. Entonces es como un llegar a comprender, aceptar dentro de ti esa estabilidad, ese silencio, esa certeza. Y es desde ahí donde tú empiezas a expresar. Lo hemos dicho varias veces. Es desde ahí donde tú empiezas a expresar. Es desde ahí donde tú empiezas a interaccionar. Es desde ahí que tú empiezas a operar. Desde ahí. Desde adentro, como es adentro, es afuera. Dices, llegar a ser tiene que ver con un movimiento hacia la forma o plasmación. Ya está materializado en la forma. Así que la idea de llegar a ser que viene acompañando a la humanidad a lo largo de los siglos debe señalar el reconocimiento de aquello que eres, de que aquello que eres no está completo, que todavía queda algo por colmarse, por ser dado a la luz. Vuestras formas están completas en el sentido físico de sostener la vida. La vida en términos físicos, sí, eso está completo. Tu forma fue dada a luz y has celebrado muchos aniversarios desde tu nacimiento, desde entonces, sin que hayas llegado a ser plenamente quien eres. O sea, vuelves y le das otra vuelta al sol, y le das otra vuelta al sol, y le das otra vuelta al sol. Y vas, como decimos nosotros, madurando. Pero aún así, es como que algo está faltando. Algo está faltando. Y dice, esto tiene que ver con lo que habíamos visto en el tratado que hablaba sobre la unidad de reconocimiento, que decía que no reconoces todavía, que un tesoro que no reconoces todavía va a ser reconocido. Y una vez que lo reconozca, va a ser considerado una habilidad. Y finalmente, por medio de la experiencia, se convertirá en tu identidad. Ese es el proceso por el que se nos está invitando. Primero nos parece algo interesante, algo que nos llama la atención. Después, según estamos como que mirándolo, aceptándolo, dándole la bienvenida, empezamos a sentirnos cómodos y a sentir, sí, esto es lo que debo hacer. Y después que ya estás en esa sensación de aceptación y una sensación de permitir que sea, te das cuenta que de esto era que se trataba. Esto es lo que soy. Esta es mi identidad. Ese tesoro es la nueva forma del pensamiento expuesta en un tratado sobre el arte del pensamiento. El pensamiento que es el milagro o la disposición para los milagros. El pensamiento que proviene de la unidad y que se extiende y se expresa a través de tu forma, elevando así el ser de la forma. Eso es lo que estamos hablando. Según tú pasas por este proceso, te estás dando cuenta que según lo vas compartiendo y expresando, tu frecuencia está elevándose. Y tú estás siendo el mismo ser de la forma, pero estás elevado a otro plano. Es la conciencia, la aceptación y el descubrimiento de aquello que se encuentra más allá de la forma, lo que permite que aquello que está más allá de la forma empiece a transformarse para poder expresarse en la forma. Así que vas a empezar a tener la conciencia de lo que está más allá de la forma. Y según está más allá de la forma, y tú entonces permites que se pueda
que pase a través de ti, que te atraviese y que tú entonces empieces a ver cómo lo expresas. Ahí es que ocurre la transformación. Ahí es que entonces de eso es que se trata. Y eso es lo que estamos aprendiendo. Estamos aprendiendo entonces a experimentar, a reconocer, a vivir todo esto que se nos está dando, que es abstracto, que es vibratorio, que es frecuencia, que muchas veces no podemos explicar porque son sentimientos, porque son sensaciones. Y entonces tú como que es como si las estuvieras saboreando y mirando y palpando, familiarizándote y apapachando. Y de momento te das cuenta que ya son más parte tuyas y ya más puedes expresarlas. Entonces, de eso es que se trata. La conciencia, la aceptación y el descubrimiento son en definitiva conciencia, aceptación y descubrimiento. Son aquello que posibilita que la forma llegue a ser ese plus en el que busca desde ese tiempo convertirse. O sea, quiere decir entonces que esta idea, esta sensación, este sentimiento, que tú tienes como que ese deseo de expresar, de sentir, de compartir, eso lo que está haciendo es que te está dando un empujoncito para que lo hagas, porque eso es lo que lo lleva entonces a la vida. Y es lo que vamos a ver ya mismito cuando hablaba de movimiento, existencia y expresión. Dice, así que aquello que se descubre en el estado de unidad y se descubre por medio de tu conciencia de que tienes acceso al estado de unidad y además de que lo descubres ahí y solo llega a ser por medio de la experiencia y además de que lo descubres ahí, solo llega a ser por medio de la expresión que tú le des. Así que entonces ahí es que es, cuando ya entonces tú lo aceptaste, como que lo integraste, y empiezas entonces a expresarlo y entonces ahí es. Aquí la expresión llegar a ser, alude además a aquello que llega a ser conocido y que es susceptible de ser compartido en relación. Aquello a lo que se da forma a través de la expresión de pensamientos, de sentimientos, de arte, de belleza, de interacciones benévolas o milagros. Aquello que es real en el estado de unidad es lo que es real. Sin embargo, no has conocido esa realidad, a pesar de que el recuerdo más sutil de este estado es lo que hay detrás de tus esfuerzos de llegar al ser. Es como que la respuesta está aquí, la respuesta está aquí. Presta atención, la respuesta está aquí. Has estado buscando, pero la respuesta está aquí. Dice, ahora empiezas a ver la enormidad de lo que se quiere transmitir y con la expresión, la creación de lo nuevo. Lo que se pretende transmitir con la creación de lo nuevo es la creación de una nueva realidad. Ya deja de ser abstracto, ya deja de ser inalcanzable, ya eres tú quien lo traes, lo integras, lo degustas y entonces lo entregas, lo compartes, lo expresas. Dice, esta realidad comienza con la toma de conciencia de lo que se encuentra más allá del cuerpo y la mente, más allá de la forma y del tiempo. Pasa a continuación por la aceptación de esa conciencia, por su adopción como es una habilidad y después por su integración como tu nueva identidad. Así que tú con lo que estamos viendo llega, de momento como que tú lo miras, como que de momento piensas que es como una habilidad, algo que puedes empezar a hacer y después descubres cómo sin darte cuenta muchas veces se integra y es que eso es lo que soy. Luego llega la transformación de la que hemos hablado, el acto de llegar a ser el ser elevado de la forma. Por lo tanto, estás entrando en el tiempo de llegar a ser, el tiempo de llegar a ser el nuevo tú, que ha de preceder a la creación de lo nuevo. Porque tal como se ha dicho, como es adentro,
así es afuera. Así que Él nos va cada vez llevando con mucho cuidado, con mucha delicadeza, a cómo entonces en ese proceso que es interno, que es de internalización de lo que estamos experimentando, de lo que estamos observando, que venga del espacio, del tiempo, de la forma, o que venga de una intuición, no importa. Tú lo vas entonces a mirar, tú lo vas a observar, lo vas a traer sin juicios y vas a permitir entonces esa expresión. Ahí era que vamos a hablar más un poquito más adelante, hablamos de la semana pasada, del movimiento de la existencia a la expresión. Y entonces dice, pasa a continuación por la aceptación de esa conciencia, por su adopción como habilidad y después por su integración como tu nueva identidad. Luego llega la transformación de la que hemos hablado, el acto de llegar a ser el ser elevado de la forma. Por lo tanto, estás entrando en el tiempo de llegar a ser. El tiempo de llegar a ser el nuevo tú, que ha de proceder a la creación del nuevo mundo, porque tal como se ha dicho, como es adentro, así es afuera. Y estar completo es estar presente. Estar completo es la totalidad de lo que eres. Estar completo es estar presente como todo lo que eres. Cuando esto ocurre, eres todo en todo, el ser uno con tu Padre. Llegar a ser el ser elevado de la forma es llegar a estar completo y será la vía por la que fuente y causa transformarán el cuerpo y la mente, la forma y el tiempo. Así que eso es lo que en última instancia estás haciendo. Estás transformando la forma, transformando el tiempo, transformando lo concreto, permitiendo que todo lo demás que es abstracto, que tiene que ver con una realidad mucho más amplia, entre y que no sea meramente una cosa que tú lees, que no solamente sea una cosa que tú anheles, sino que te des cuenta que eso es lo que soy. Y llegues a ese punto en que digas, eso es lo que soy. Eso nos llegaba al capítulo 15, que nos llegaba a ver los principios de la creación. Y los principios de la creación nos daba esas tres partes que yo acabo de mencionar ahora. El movimiento, decía, el rigor mortis o la rigidez cadavérica no es otra cosa que falta de movimiento. Falta de movimiento de la sangre por los vasos sanguíneos y el consiguiente endurecimiento de los músculos. El mar muerto es un mar muerto debido a la ausencia de movimiento. Por tanto, estos son los ejemplos excelentes para ilustrar el principio del movimiento como la vida misma. La vida es ese movimiento, ese fluir. Y la idea de la falta de movimiento como ausencia de vida. No está diciendo muerte, dice ausencia de vida. La vida del movimiento que llevó a la existencia, la vida del movimiento que llevó de la existencia a la forma, es lo que ocurrió cuando Dios habló y el mundo llegó a existir. El movimiento es energía, la fuerza vital de la creación y de la existencia, tanto en la unidad como en el cuerpo. Al existir, estás en movimiento. Y piensa eso para tus adentros. Al existir, estoy en movimiento. Fíjate lo que diferente que es de esta idea de al existir, tengo que hacer esto, tengo que ser médico, tengo que ser mamá, tengo que ser maestra, y eso todo lo que hace es que no te abre las posibilidades, sencillamente te dice, es que tienes que hacer eso y tienes que quedarte ahí, y te cuadricula y te limita. Y aquí te dice, no, 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 al existir estás en movimiento. Al existir, tú eres la expresión de la existencia. Entonces, el segundo principio de la creación, entonces, es que la existencia es.
Y es lo que existe y es la expresión de lo que existe. Así que ese movimiento que logra tener, que logra ser expresado. Y esto nos lleva a la tercera. Dice que el tercer principio de la creación es la expresión. Así es que entonces es todo el movimiento que se reconoce lo que estás viendo. Ah, sí, mira lo que está pasando, mira lo que estoy sintiendo, mira lo que aquel me dijo, mira lo que veo en televisión. Lo estoy viviendo, lo estoy como que experimentando, lo estoy viviendo. Y de ahí entonces, ¿qué viene? Viene entonces la expresión. Entonces yo lo expreso o se expresa. No se trata de principios separados, sino de un solo principio unificador de la totalidad. Movimiento, existencia y expresión. Uno no sucedió antes que otro, porque no están separados. Se pasó del movimiento a la existencia y se produjo la expresión de la existencia. Y tú te pones a pensar en eso y dices, claro, es como yo tengo esta idea o escucho esto, viene esta idea y es como que de momento la rechazas o la aceptas. Cuando la aceptas, ya la idea como que es. Ya que la idea es, entonces de momento tú, ¿y ahora cómo voy a expresarla? ¿Ahora cómo voy a decir lo que estoy sintiendo? Las razones por las que A o B. Entonces viene la expresión. Entonces les doy aquí un ejemplo de la, la creación de Dios. Y dice, antes de que Dios dijera nada, un viento poderoso se movía sobre la superficie del páramo y de las aguas. Y el viento, que es tan representativo del movimiento como la rigidez cadavérica lo es de la ausencia de movimiento, constituye el primer elemento mencionado en esta historia de la creación. Esta primera mención del movimiento está literalmente presente en toda la historia de la creación. ¿Por qué? Porque no hay historia sin movimiento. No hay No hay una historia que contar si no hay movimiento. Y tú te pones a pensar y dices, wow, eso es cierto. Si no hay una realmente, si no hay movimiento, no hay nada, no hay nada. Dice, esta primera mención del movimiento está literalmente presente en todas las historias de la creación, porque no hay historia sin movimiento. No hay una historia que contar si no hay movimiento. ¿Por qué? Porque no ocurre nada. Y así que el movimiento se podría equiparar a la ocurrencia de algo, a un principio, al principio de la historia y al principio de la creación. Entonces Dios, un ser, habló. Aquí tenemos tanto la introducción de un ser como la continuación del movimiento. El hablar indica no solo alguien que habla, sino también el movimiento del sonido. Y a continuación se nos informa el contenido de las palabras, que fue lo que se dijo, que haya luz, más movimiento. Sin embargo, solo fue cuando se unieron movimiento, existencia y expresión que hubo luz. La luz podría verse en este ejemplo como el primer acto de la creación. Eso es como para empezar a crear conciencia de que sí, eso es todo lo que está sucediendo. Son expresiones, son movimientos, son ideas que están en movimiento, que están buscando como que se dar a luz para ser expresadas, porque cuando son expresadas, entonces son. Entonces dice aquí, yo repito esta historia no como un hecho, ni para disipar dudas acerca de estos principios de la creación.
sino para ofrecerte un ejemplo fácil de entender, un ejemplo de cómo estos principios se complementan. Lo que omitido de esta historia, el párrafo informe, la tierra y las aguas sobre las que el viento se movía y la luz descendió en primer lugar. Es una visión interesante, cometida por muchos. ¿Y qué eran la tierra y las aguas? Sino forma. Entonces te viene a decir qué es lo que pasa cuando no hay movimiento. Y esa forma es yerma, no tiene vida, no tiene nada, no tiene el aliento del espíritu. Y forma es una forma incapaz de crear y de dar fruto. La forma era simplemente una forma yerma, antes de que el movimiento pasara sobre ella y la animara con la atención y la conciencia del espíritu con sonido, luz y expresión. Todo esto nos va dando entonces como una certeza de esto que sentimos en el corazón y de esto que empezamos a experimentar cuando soltamos en nuestra mente el estar repitiéndonos y repitiéndonos y repitiendo lo que pasó en el día, lo que aquel dijo, lo que aquel dejó de hacer, lo que me toca hacer, sino que por un momento te acallas y te acallas y empiezas a permitir que vengan pensamientos. Y vienen estos pensamientos, a veces vienen pensamientos de todavía, de tienes que hacer esto, de tienes que ir para allá, eso lo vamos a soltar. Vamos a ver entonces qué otro tipo de pensamiento viene. Entonces empiezas a descubrir que uno es muerto, el pensamiento es muerto, él no tiene vida. Y dice, el tiempo es lo que comienza y acaba. El tiempo es lo que comenzó cuando la vida adquirió existencia en la forma y el espacio. Es de carácter total, temporal, no es eterno. Junto a él, en el estado de unidad, descansa todo aquello que es eterno, todo aquello que es real. Así que el tiempo comienza y termina. Y el tiempo estuvo ahí, cuando se hizo la expresión de toda de este movimiento que venía de la totalidad del ser. Dice, lo que es verdad es la vida eterna, no la vida temporal. No hay grados de vida. Una forma no está viva que otra. Todo aquello que vive contiene el aliento, espíritu del espíritu, que es eterno y completo. Y luego vuelve otra vez y nos resume. Expresión, movimiento y existencia tienen que ver con el paso de lo eterno por lo temporal. Ahí es que nos está hablando directamente. ¿Qué es lo que estás haciendo aquí? ¿Para qué estás viniendo aquí? ¿Por qué tienes tantas sensaciones de que algo falta? ¿Por qué tienes esa sensación de que algo anda mal? Es entonces un accesar a todo esto que es eterno, que es atemporal, y de momento es como si tú pudieras digerirlo y se pudiera hacer, lo pudieras absorber y lo pudieras entender y lo pudieras empezar a expresar y lo empiezas a expresar tal y como dice ahí al principio, como meramente una historia corta o algo que no entienden bien, pero más o menos hasta que entonces te das cuenta del descubrimiento, de la revelación. Entonces lo que expresas es otra cosa. Y muchas veces no expresas nada. Muchas veces lo que haces es que te quedas en silencio y sonríes. Porque estás como que apapachando el universo, abrazando el universo. Dice, intentar capturar lo eterno sería como intentar atrapar el viento. Pero de la misma manera en que el viento puede ver muchas máquinas sin parar cuando se le permite el paso, así también el espíritu puede dar forma a la, perdón, el espíritu puede dar poder a la forma cuando se le permite el paso. Y podría decir que el viento viene y se va, sopla en grandes vendavales y susurra en brisas suaves. Todo navegante sabe que el viento es caprichoso, pero también sabe que el viento nunca muere. Entonces siempre el viento es esa expresión de movimiento. Lo mismo cuando ves el mar.
cuando ves el mar o cuando ves un riachuelo, estás viendo esa expresión de movimiento que sencillamente es. Y que es y se expresa. En las olas del mar se expresan y llegan a esa orilla. Y esa orilla no solamente termina mojadita, sino trae toda esa espumita blanca. El riachuelo que va abriendo, que va pasando por medio de las piedritas y muchas veces va haciéndose camino. Y va, esa es la expresión, esa es la expresión. Todos habéis sido navegantes aquí. Perdón, podría decir que el viento viene y se va, que sopla en grandes vendavales y que susurra en brisas suaves. Todo navegante sabe que el viento es caprichoso, pero también sabe que el viento nunca muere. Todos habéis sido navegantes aquí, animados ¿por qué? Por el viento del Espíritu. En algún momento navegando, volando con el viento o la espalda, y en otros sentados o quietos, flotando sin rumbo aparente. Habéis intentado fabricar velas que aprovecharan mejor el viento o motores que los sustituyeran sin darse cuenta nunca de que solo había que permitir que su presencia constante y continua pasara a través de vosotros para estar en relación con vosotros. Es como, permite que sea, acéptalo, permite que sea, acéptalo, sin darte cuenta de que esto es verdad, de que eso es lo que los anima, es tu aliento de vida, es tu aliento de vida. El atravesamiento permanente, libre y consciente, es lo que ahora consideramos. Y estás sido preparado para darte cuenta de que tu mente pensante ya no es necesaria para esto, porque esto no es un proceso que tú identificas por medio de la mente. Tú sencillamente te estás dejando llevar por la intuición, por el corazón, por la unidad. Te estás dejando llevar. Y de momento, la mente de momento se detiene y dice, pero mira cómo se movió de aquí a allá. Mira lo que pasó con esto que estaba aquí y ahora está allá. Está bien. Ahí empiezas a mirar lo que llamamos progreso. No importa, está bien. Has sido preparado para esto al darte cuenta de que tu mente pensante ya no será necesaria cuando tu acceso a la unidad o la conciencia crística se mantenga y se sostenga. Y aquí nos empieza a hablar de dos procesos, el mantenimiento de la conciencia crística y el sostenimiento de la conciencia crística. Dice, el mantenimiento se concibe generalmente como la conservación de aquello que tienes, como la conservación de un buen estado, no como una medida duradera, sino como que algo que tú haces para mantenerlo, para no perderlo, para que no se deshaga. Y dice, presupone que cuentas ya con algo de valor, que deseas cuidarlo, para que continúe prestándote servicio. También el mantenimiento explica una actitud determinada, una actitud de atención, de vigilancia, de previsión, y la conciencia de que sin esa atención, vigilancia y previsión, el valor de aquello que quieres mantener se perdería. Entonces estamos hablando, volvemos otra vez, al proceso de movimiento, existencia y expresión. Entonces, en ese proceso de movimiento, existencia y expresión en el que tú estás participando, entonces se está hablando de cómo tú mantienes ahí tu conciencia crística. Porque ese movimiento, experiencia y expresión tiene que ver con acceder a lo abstracto, acceder a lo que está fuera de la forma, como que si fuera digerirlo, como si fuera que sea acapararlo, apapacharlo, y entonces empezar a operar desde ahí, empezar a operar desde esa expresión. Y dice, ese mantenimiento presupone que cuentas ya con algo de valor y que tú deseas cuidarlo
para que continúe prestando este servicio. Implica una actitud determinada, una actitud de atención, de vigilancia, de previsión y la conciencia de que sin esa atención, vigilancia y previsión, el valor de aquello que quieres mantener se perdería. Eso es lo que aprendemos con el entrenamiento mental, a estar alerta, de darnos cuenta de los momentos en que sencillamente nos descuidamos y boom, nos volvimos otra vez a resbalar. Entonces, en estos momentos es estar atento, estar alerta. Y por eso concebimos el mantenimiento como un trabajo o a la relación como el servicio deseado. Pero entonces, y empezamos con la idea del mantenimiento de tu relación con la unidad. Has experimentado la unidad y deseas que continúe prestando otro servicio. Así que tú quieres mantenerla, que se mantenga. Y por ello debes esforzarte, estar atento para mantener las condiciones que permitan que lo haga. Luego viene el sostenimiento. ¿Y qué te dice sostenimiento? Sostenimiento te dice, es algo que estás manteniendo en existencia. Y reconocer la unidad como sostenimiento es reconocerla como aquello que sostiene la vida. Así que ese sostenimiento ya ocurre de manera natural. Ya ocurre, ya es como si ya lo has integrado, ya es parte de tu identidad y empiezas a funcionar desde ahí, a manejarte desde ahí. El sostenimiento de la unidad o conciencia crítica significa haber acabado con la necesidad de mantener las condiciones que le permiten estar presente. El mantenimiento te va a llevar al sostenimiento. Permite que esta idea entre en ti ahora. Has dejado atrás las condiciones del aprendizaje. ¿Por qué? Porque ya no son necesarias. El tiempo del aprendizaje ha llegado a su fin. Cuando este tiempo de llegar a ser haya terminado, ya no serán necesarias las condiciones que permitan tu aceptación y descubrimiento de todo aquello que está a tu disposición en la unidad o conciencia crística. Este será un paso igual de grande que el que dejó atrás las condiciones del aprendizaje, un paso en el que todavía sientes que tambaleas. Así que estábamos primero en esa etapa de aprendizaje, de estar conectando cosas, desconectando otras. Ya entonces descubrimos que, mira, es por aquí, mira, es esto, pero tienes que estar todavía alerta en tu mente a las cosas que vienen, a lo que te trae la mente, a las experiencias que te aparecen, que te surgen. Y de ese estar en esa etapa de mantenimiento, pasas a una etapa de sostenimiento porque ya es lo natural para ti hacerlo. Y mira cómo te lo dice aquí. Este paso era como el paso final, después de ascender la montaña más alta. Podría considerarse que estos diálogos se están desarrollando ahí, junto con el guía y el equipo de escaladores que te acompañaron en la ascensión. Y en este punto, el más alto de la cima, más alta de la montaña más alta, haces una pausa y te acostumbras a la atmósfera más enrarecida, a la vida desde arriba, a lo que ahora puedes ver. Recobras el aliento y dejas que el viento del espíritu vuelva a llenar tus pulmones. Y aquí es donde trabajas en relación para mantener aquello que has aprendido. Porque sabes que vas a descender de nuevo al nivel desde donde escalaste y que habrás cambiado como consecuencia de haber realizado esa ascensión. Él te dice, pero el trabajo duro ya está hecho. Lo que tienes aquí, lo obtienes de aquello que está más allá del esfuerzo y del aprendizaje y del mantenimiento del estado en el que rechaza las condiciones del aprendizaje. Aquí mantienes en definitiva todas las condiciones necesarias para alcanzar tu meta. Lo que habrás obtenido a tu regreso será el objetivo que perseguías, el sostenimiento. O sea, por eso es que es un ejercicio casi a diario. Podemos llamarlo de meditación, pero es un ejercicio de salir de fuera del tiempo a eso que llamamos el tope de la montaña.
el tope de la montaña, a eso que llamamos al tope de tu mente, donde estás haciendo a eso que es más alto, donde tú experimentas esa otra realidad, donde tú puedes hacer preguntas y las respuestas vienen, respuestas completamente nuevas. Entonces después regresas y dices, lo que habrás obtenido a tu regreso será el objetivo que perseguiste, el sostenimiento, porque lo que habrás obtenido no te abandonará nunca, sino que te sostendrá por siempre. Eso es lo que nos está diciendo entonces. Nos está diciendo que no pierdes nada. Todo esto que estamos haciendo, de estar leyendo estas ideas, de estar haciendo ejercicio, de estar haciéndonos las preguntas de poder, podría dejarlo, podría permitir que sea diferente, podría dejar lo viejo. Todo eso de poco a poco se va convirtiendo en tu forma natural, que tú quieres mantener para seguir teniendo esa experiencia. Y después se convierte en algo que está integrado. Y según ya lo tienes integrado, ya es. Vamos a mirar entonces ahora estos dos últimos capítulos que son realmente impresionantes. Impresionante porque te están hablando de ese ascenso. Estás ascendiendo tú estando en la forma. ¿Cómo lo haces? Vamos a empezar a compartir y vamos a empezar a leer. Entonces te está diciendo, este capítulo dice que vas a pasar de la imagen a la presencia. Y vamos a ver a qué se refiere cuando dice que estás pasando de la imagen a la presencia. Recuerda siempre, siempre, siempre el movimiento que me lleva a la existencia, porque ese movimiento es lo que hace que exista, como el viento, como el mar que está yendo y regresando, y de ahí viene entonces la expresión. Las formas yermas podrían considerarse formas que existían antes del comienzo del estado de llegar a ser. Ahora te encuentras en la última etapa del estado de llegar a ser. Ahora sabes quién eres, por lo que puedes iniciar el trabajo o la relación de esta última etapa, la etapa de llegar a ser quien eres. Esta es la etapa en la que el movimiento, la existencia y la expresión se unen en la recreación de la completitud, que será expresada en el ser elevado de la forma. La historia de la creación está ocurriendo ahora mismo en cada uno de quienes entre vosotros ha alcanzado esta última etapa de llegar a ser. Se trata tanto de la etapa inicial como de la etapa final, porque de una vez comenzada, la historia de la creación se mueve inevitablemente hacia la unión con la consumación y la completitud que ya existe en la unidad. La creación sucede en cada uno de nosotros, aparentemente de forma individual. La creación es la asunción de nuestra verdadera identidad y es la extensión o expresión de dicha identidad en la creación de la completitud en la forma. Estar yermo es estar vacío. Vacío es lo opuesto a lleno. Lo opuesto a completitud. Es la condición percibida de carencia. Es la carencia de que aquello que animó la forma con la vida no permaneció. La creencia de que en el atravesamiento no se formó una relación. Pero como puede verse con facilidad, la tierra ya no es un páramo yermo informe. La forma fue animada por el espíritu y entró en un estado de llegar a ser. Tú fuiste animado por el espíritu y también entraste en un estado de llegar a ser. Gracias.
Puedes ser la expresión de la existencia y sin embargo no expresar la totalidad de la existencia. Puedes ser la expresión de la existencia y sin embargo no expresar la totalidad de la existencia. Esta es una descripción del estado de llegar a ser. Es un estado percibido, es un estado en el que los principios unificados de la creación parecen tener lugar como pasos separados. Esto es así debido a por el acto de la creación. ¿Podemos retroceder? Voy a repetir. Este es un estado en el que los principios unificados de la creación parecen tener lugar como pasos separados. Esto es así debido a la condición del tiempo. Cuando estos principios se hayan unificado, el tiempo habrá acabado, del mismo modo en que en su momento comenzó. Los principios unificados de la creación, una vez estén unificados en cada uno de nosotros, nos traerán luz a cada uno. Traerán la capacidad de ver, la capacidad de saber y la capacidad de ser, la capacidad de crear. A través del arte del pensamiento, estas capacidades se convierten en quienes somos. Dios y creación son sinónimos. Y esto se te recuerda aquí al haceros tú y Dios sinónimos a través de la creación. Los medios y el fin son una sola cosa. Causa y efecto son lo mismo. Creación es medios y fin, así como Dios es medio y fin. Creación es causa y efecto, así como Dios es causa y efecto. Cuando pases del estado de llegar a ser al estado de estar completo, habrás pasado por el acto de la creación y te habrás convertido en creador. Estarás preparado para la creación de lo nuevo. Se te ha dicho en este curso que la existencia es, así como el amor es. Aquí se te dice que la existencia es un principio de la creación y no se te dice que el amor sea un principio de la creación. El amor no es un principio, como tampoco es un atributo. Esto es porque el amor permanece en eterna completitud. El amor no puede ser aprendido, por lo que se ha quedado a un lado del tiempo del aprendizaje. La existencia podría ser aprendida aquí porque aún no estaba completa. Existencia es sinónimo de identidad. Cuando tu existencia y tu identidad, tu ser y tu conciencia del ser son totales y están completos, la existencia, al igual que el amor, ya no puede ser aprendida porque ya no tiene atributos. Gracias. El amor es el espíritu del viento que anima toda forma. El amor es espíritu, es Dios, es creación. El amor es la descripción del todo de todo, porque está completo y reposa en compleción y totalidad eternas. El amor es el estado de la unidad, la única relación por medio de la cual llegas a conocer al ser y a Dios. Amor, Dios y creación son lo único que permaneció en unión, en compleción eterna, cuando la existencia se hizo forma. Sin embargo, movimiento, existencia y expresión son también aquello que es, porque son los hechos dados. El amor, al igual que Dios, al igual que la creación, es el dador de los hechos dados. La vida fue dada a través de la extensión y expresión de Dios, del amor, de la creación, a través de la expresión, a través de la extensión de la completitud
a las aparentemente separadas identidades de la forma. La vía de dicha extensión fue la vía de los principios unificados de la creación, la vía del movimiento, la existencia y la expresión. A diferencia, la diferencia entre la vía que es y aquello que es reside en la elección. Aunque crees que puedes optar por quedarte apartado de Dios, del amor y de la creación, esto no es posible. Lo que sí puedes hacer mientras estás en el tiempo y la forma es optar por quedarte al margen del movimiento, la existencia y la expresión. En otras palabras, puedes optar por estar sin permitir que el espíritu te mueva, sin permitirte ser quien eres, sin permitir la autoexpresión. Es posible que pienses que puedes ser simplemente porque estás y que mientras estés en la forma, estás siendo porque estás siendo algo. Estás vivo, tienes forma, piensas y sientes. Incluso se te ha dicho que dejarías de ser sin la existencia del espíritu, por lo que piensas que por lo menos debes de ser. Después de todo, eres lo que se ha dado en llamar un ser humano. Gracias. Mientras estás llegando a ser, la creación sigue actuando sobre ti. La creación sigue actuando sobre ti porque no estás completo todavía. Cuando estés completo, los principios de la creación serán lo que haces y lo que eres, en vez de lo que te esté sucediendo. El propósito de la creación, la causa y el efecto de la creación es la completitud y la expresión permanente de la completitud. Aunque en un tratado sobre lo nuevo se dijo, ahora es el momento de pasar del tiempo de llegar a ser quien eres al tiempo de ser quien eres, no se dijo que este tiempo de llegar a ser hubiera finalizado. Y sin embargo, dar y recibir son un solo acto en verdad. Todos los principios de la creación concuerdan con esta verdad, por lo que estas verdades ocurren al unísono o en unión. Llegar a ser es un movimiento. El movimiento es dado y se hace movimiento en la forma. La existencia es dada y se hace existencia en la forma. La expresión es dada y se hace expresión en la forma. Al haber sido concebido en la forma, estabas en movimiento. Al haber sido concebido en la forma, estabas existiendo. Al haber sido concebido en la forma, estabas expresando. Sería imposible que estos principios de la creación no ocurriesen constantemente en todo lo que vive, porque todo lo que vive, vive a causa de la creación permanente de la creación. Llegar a ser es el movimiento de la imagen a la presencia. Está en ti mientras hablamos. No es un estado o proceso aprendido y no debe ser considerado como un motivo de decepción. Tal vez pensabas que habías superado este punto de llegar a ser.
Y sin embargo, al comenzar tu práctica de conciencia, aceptación y descubrimiento, has tenido la sensación de que te quedaba todavía mucho camino por delante. A menudo has pensado que, aunque hayas acabado con el aprendizaje, no te sientes completo del todo. E incluso puedes haber tenido la sensación de que el aprendizaje no se ha consumado del todo en ti. Es por ello, precisamente, que ahora hablamos de este estado de llegar a ser, este movimiento de la imagen a la presencia. Hay creación que se está desarrollando en este llegar a ser. La misma creación que que se te ha prometido. Se trata de la creación del nuevo tú, que, como se te ha dicho, precederá a la creación del nuevo mundo. Este es el significado de la afirmación, como es adentro, así es afuera. Solo un nuevo tú puede crear un nuevo mundo. El nuevo tú es el ser elevado de la forma que estás en proceso de llegar a ser. Este tiempo de llegar a ser es el intervalo que transcurre entre tu conciencia de la conciencia crística o unidad y tu acceso a ella y tu sostenibilidad de la conciencia crística o unidad en la forma. En los momentos en los que experimentas directamente el movimiento, la existencia o la expresión de la unidad, estás siendo quien eres. Estás siendo quien eres. En otros momentos estás llegando a ser quien eres. Gracias. En los momentos en los que experimentas directamente el movimiento, la existencia y la expresión de la unidad, estás íntegro y completo. No sientes ninguna carencia, ninguna incertidumbre, ninguna duda. Sientes seguridad en lo que sabes. Tienes plena conciencia de que ya no eres un ser que aprende y que no necesitas ningún maestro ni guía, salvo aquella que proviene de tu propio corazón. En los momentos en los que no experimentas directamente el movimiento, la existencia ni la expresión de la unidad, realizas el estado de llegar a ser. Esto consiste en tomar conciencia de que existe un intermedio entre el tiempo del aprendizaje y el tiempo de existir como el ser elevado de la forma, de que todavía hay momentos en los que no estás totalmente presente como quien eres. Cuando no estás totalmente presente como quien eres, experimentas todavía la imagen de quién eres o la imagen remanente de quién eres. Esta imagen es como una sombra persistente. Engloba todas tus antiguas ideas acerca de ti mismo, todos los patrones del tiempo de aprendizaje, todos los momentos en los que te sientes incapaz de fundirte en la unión y en los que sigues reconociendo la imagen de tu ser anterior. Es solo una imagen. No es que sea tu ser personal, tu ser egoico, tu yo separado que viene a reclamarte. Es por ello que también la hemos denominado imagen remanente. Se trata tan solo de una fotografía que queda, una de lo que en una época podrías haber considerado tu ser original. No es más que una impresión, como la de un molde de arcilla, o un reflejo como el de un espejo. Está tan alejado de quién eres como el retrato de un ancestro o el cuadro de un paisaje que cuelga en la pared. Lo están de aquello de lo que son imagen. Gracias. Puede haber una belleza impactante en esa imagen, como la hay en toda clase de expresión artística. Puede tratarse de una imagen idealizada de tu ser anterior, la imagen de tu mejor ser, el que tal vez imagines que, por la gracia de Dios, hayas llegado finalmente a ser.
pero puede también tratarse a veces de la imagen de un tipo, una construcción del subconsciente que sigue viendo en formas y símbolos. Esta clase de imagen puede llevarte a pensar que estás actuando como si hubieras cambiado, mientras incluso en tus nuevas acciones ves arquetipos de aquello que conocías y experimentabas antes. Lo que sirve de estímulo para estas imágenes remanentes ya no está presente. Son solo sensaciones que quedan, como los recuerdos de la infancia. Este tiempo de llegar a ser es un tiempo de llegar a aceptarlas como lo que son, imágenes. Este tiempo de llegar a ser es un tiempo de llegar a aceptar que no son reales. No son reales como tampoco lo es el espejismo de tu futuro, el cual es otro aspecto de la imagen que has tenido de ti mismo. No, no son reales, como tampoco lo era tu imagen del cielo, ni ninguna imagen que has tenido del cielo en la tierra, del paraíso hallado. El tiempo de llegar a ser es el momento de dejar que estas imágenes sean lo que son, sin que te produzcan ninguna reacción. Es el momento de dejar de guardar estas imágenes en tu mente y tu corazón. Es el momento de permitir primero que dejen de afectarte para después soltarlas completamente, ya que si no las sueltas, no estás plenamente presente. Si no las sueltas, tu presencia no está plenamente realizada, no estás plenamente aquí, no estás íntegro ni completo. A veces eres quien eres, pero a veces también eres una imagen de quien has creído ser. Gracias. Esta imagen, al ser solo eso, una imagen, es incapaz de unirse verdaderamente en una relación. Debes estar plenamente presente para unirte en relación. Todas tus imágenes son imágenes falsas, que al conservarlas no permites que el tiempo del aprendizaje sea reemplazado por el único reemplazo que sostendrá la conciencia crística, el reemplazo del aprendizaje por el compartir en unidad y relación. Voy a repetir el párrafo. Esta imagen, al ser solo eso, una imagen, es incapaz de unirse verdaderamente en una relación. Debes estar plenamente presente para unirte en relación. Todas tus imágenes son imágenes falsas y al conservarlas no permites que el tiempo del aprendizaje sea reemplazado por el único reemplazo que sostendrá la conciencia crística, el reemplazo del aprendizaje por el compartir en unidad y relación. Capítulo 17. El secreto de la sucesión. Suceder consiste en seguir detrás y llegar a la herencia. Se trata de un seguir detrás que ocurre en el tiempo y el espacio, no en la verdad. No se trata nunca de uno solo. No se trata de un reemplazo. Ocurre en una serie sin fin, más que en una forma singular. Si se produce una interrupción en el encadenamiento o en la línea sucesoria, no constituye una verdadera sucesión, ya que la verdadera sucesión no se suspende y se reanuda, sino que es continua. Las series que van desarrollando hasta alcanzar un clímax, hasta alcanzarlo con el tiempo de la evolución, podría haberse denominado saltos evolutivos. Repito, las series se van desarrollando hasta alcanzar un clímax, hasta alcanzar lo que en el tiempo de la evolución podría haberse denominado saltos evolutivos. El secreto de la sucesión es sencillo. Es solo cuestión de que exista el deseo desde la plenitud de corazón. ¿Deseas desde la plenitud de corazón seguirme hasta llegar a tu verdadera herencia?
¿Deseas venir tras de mí y ser como yo fui? ¿Deseas ser el heredero de los dones y regalos que son nuestros? ¿Deseas esto? ¿Estás dispuesto a reclamarlo? ¿Estás dispuesto a reclamarlo en la forma y en el tiempo? ¿Puedes entender que aquello que reclamas en la forma y en el tiempo siempre fue tuyo? Poco se puede obtener sin deseo. El deseo, a diferencia de la necesidad, busca una respuesta más que una provisión. El deseo es un anhelo, un extenderse para alcanzar. Imagínate la cumbre de esta montaña que hemos escalado, de pie con los brazos levantados, las manos bien abiertas, mirando con júbilo hacia el cielo, en vez de hacia la tierra abajo. Esta es la postura tanto del deseo como de la satisfacción, del anhelo y de la obtención, de haber pedido y de haber recibido, de haber hecho un gran esfuerzo y de haber triunfado. Es lo que viene a continuación del abrazo del regreso al hogar y lo que viene antes de la desaparición del deseo y la reverencia que lo reemplaza. Reconoce una cierta sustitución del espíritu del deseo. Al haber llegado, el deseo de llegar al destino no ha quedado saciado, sino que se ha transformado en algo diferente. El haber llegado viene acompañado de la presencia del ser tan largamente esperada, la alegría de la consumación, el sabor de la victoria. Gracias. Pero el deseo es más fuerte que nunca. El flujo de los logros ha comenzado. Se ha alcanzado el colmo de la consumación. Tu gloria está realizada. Pero el deseo es más fuerte que nunca. No estás solo en tu gloria o consumación y te maravillas de que esto no sustraiga nada de tu sensación de logro. Quieres compartirlo con el mundo entero, desde la cima de la montaña, con los brazos extendidos. Este deseo también ha hecho que tus brazos se levanten como por sí solos. Sientes la fuerza de dar y recibir en un solo acto, pues esto es lo que este gesto simboliza, un flujo grande y constante de dar y recibir en un solo acto, una cadena ininterrumpida de dar y recibir en un solo acto. Ofreces tu gloria como ofrenda y se la reclamas al cielo, las dos cosas a la vez. Pero el deseo es más fuerte que nunca. Sabes instintivamente que este deseo no es el de aferrarte a lo que tienes, que este momento de comunicación y gloria es un regalo de este momento, un regalo de presencia. No se pretende que tu gesto, tan parecido al de un campeón que ha llegado a la meta y ha ganado una carrera, permanezca igual que en este momento. No es un trofeo para tu pared, no es un logro que podrías querer mejorar. Es sencillamente lo que es, un momento de presencia, colmado tanto de deseo como de satisfacción. Gracias. ¿Sí? La esperanza, como se ha dicho en este curso, es la condición del novicio. Repito, la esperanza, como se ha dicho en este curso, es la condición del novicio. Ahora has dejado la esperanza a un lado y has seguido de largo al haber superado el estado del novicio. Ya no sientes esperanza ante lo que está por venir. La esperanza consiste en deseo acompañado de expectativa. Tener expectativas es estar a la espera y tú ya no estás a la espera. Has llegado, has pasado por la etapa del noviciado, has alcanzado la cima de la montaña.
Ahora te encuentras en el umbral. El estímulo se ha brindado, ¿qué? Repito, ahora te encuentras en el umbral. El estímulo se ha brindado, el viaje se ha realizado, estás presente. Ha llegado el momento de tu respuesta. Esa respuesta consiste en el deseo sentido con plenitud de corazón, que es el poder que un curso de amor vino a restituirte. Se te ha dicho en este curso que desear la unión desde la plenitud de corazón te restauraría a la unión y te retornaría a tu ser. Este es el momento en el que se alcanza ese logro, pero tu deseo no te ha abandonado. Tu deseo es más fuerte que nunca. La diferencia ahora es que tu plenitud de corazón, al igual que tu deseo, han trascendido el patrón del pensamiento. Gracias. Permíteme que retome las preguntas que se te hicieron antes, porque son incluso más pertinentes que ahora. ¿Crees que el deseo seguirá contigo cuando hayas alcanzado aquello que has deseado? ¿Acaso no es posible concebir un tiempo en el que el deseo ya no te sirve? Del mismo modo en que el aprendizaje ya no te sirve, si alcanzas un estado de aceptación plena de quién eres y en ese estado aceptas plenamente que se está realizando tu contribución, seguirás siendo deseo, sintiendo deseo. Tu corazón es un pozo lleno. Es el hecho de que ahora recurres a tu corazón en vez de a tu pensar, lo que te lleva a sentir satisfacción y deseo a la vez. Repito, tu corazón es un pozo lleno. Es el hecho de que ahora recurres a tu corazón en vez de a tu pensar, lo que te lleva a sentir satisfacción y deseo a la vez. Sin embargo, preguntas anteriores parecían indicar que una vez alcanzada la satisfacción, ya no seguirías sintiendo deseo, pero tu deseo te sigue acompañando. Es más fuerte que nunca. El único motivo de que esto sea así es que así tiene que ser. Sigue habiendo algo que se desea. El deseo pide una respuesta. Antes se ha dicho que el deseo pide una respuesta, mientras que la necesidad pide provisión. ¿Cuál es la diferencia de la que hablamos aquí? La provisión tiene que ver con la preparación ante necesidades futuras. Se trata de una respuesta apropiada ante la necesidad, pero no ante el deseo. Presupone la existencia de necesidades insatisfechas. Ahora te encuentras satisfecho. Este es el secreto de la sucesión. El deseo pide una respuesta. ¿Desde dónde se espera que venga dicha respuesta? Ahora debes de comprender la plenitud del pozo de tu corazón, la interrelación del deseo y la satisfacción. La interrelación del deseo y la satisfacción es lo que se produce en el umbral. Al otro lado del umbral se encuentra el estado en el que el deseo ha pasado y ha sido reemplazado por la reverencia. Reverenciar es sentir
sobrecogimiento que, como ya se ha dicho, no corresponde manifestar a nada ni a nadie más que a Dios. Trascender el deseo y llegar a la reverencia es entrar en un estado de comunión con Dios, de unicidad plena con Dios, de completitud. Gracias. Ahora has tomado conciencia de que permaneces en un estado de llegar a ser. Y la decepción inicial que puedes haber sentido al darte cuenta de que esto ha sido reemplazada por la aceptación. La aceptación ha venido porque reconoces los indicios de llegar a ser de los que hemos estado hablando. Los reconoces porque son lo que estás sintiendo. Aún así, puedes seguir preguntándote cómo se te puede decir que has llegado y que te encuentras al final de tu viaje y sin embargo que te queda todavía una distancia por recorrer. No hay ningún lugar al que tengas que ir. El viaje ha llegado a su fin. Te encuentras en el umbral, a la entrada del lugar para alcanzar el cual has viajado tanto. Estás aquí y el deseo te llena, incluso mientras conoces la gloria de haber llegado. Pero el haber llegado aquí es como si se te formulara una pregunta nueva. Al igual que en la mitología clásica, que es intemporal, se te pide algo aquí, se te pide una respuesta. Solo en la mitología se trata de la respuesta de a una pregunta concreta, pero incluso las preguntas concretas de la mitología, vistas en verdad, eran preguntas del corazón que pedían únicamente la respuesta del corazón. El deseo llama aquí, más alto y más fuerte que nunca, debido a tu proximidad a aquello que has deseado. En todos los casos, el viaje del héroe lo lleva de regreso a casa, al lugar de donde salió. En la forma literaria, esto se realiza a través del movimiento. Transcurren muchos años, en los que se recorren muchos caminos y muchas millas. En el transcurso del viaje se experimentan todas las penas. En el camino se produce la totalidad de las experiencias y del aprendizaje. Esta es la razón por la cual se te ha dicho que el tiempo de las parábolas o de las historias ha llegado a su fin. Esta es la razón por la cual se te ha dicho, como es adentro, así es afuera. Esta es la razón por la cual has sido llevado a la cima de la montaña sin haber salido de casa. Has seguido el recorrido interior, el viaje interior, el único viaje que es real, de la única forma que es real. Gracias. Pasaremos 40 días y 40 noches aquí, juntos en la cima de la montaña, ayunando de la necesidad, tomando conciencia del deseo, respondiendo al deseo. Esta es la última etapa del llegar a ser. Aquí reside el secreto de la sucesión. Ahí nos va llevando, ahí nos va llevando paso a paso, paso a paso. Y nos dice con certeza, ya llegaste. Esa idea que siempre tenemos de que pero falta algo más, pero no lo he logrado, pero no estoy completo, pero no estoy dando el grado, pero no, sigue siendo parte de la imagen. Lo que estamos aprendiendo es a dejar atrás todo lo que no es, incluyendo la imagen del personaje que asumimos. Para entonces, con toda la mansedumbre, con toda la humildad, reconocer entonces
como les comenté ahorita. Pasaste por el proceso de un desmantelar. Y después de ese desmantelar, empezaste a descubrir que podías mantener una conciencia, que estabas consciente de unas cosas y podías mantener una conciencia. Y después de pasar por el proceso de mantener, te das cuenta que sencillamente se sostiene en la medida que tú lo aceptas, en la medida en que tú lo reconoces, en la medida en que tú lo aceptas. Entonces, eso es lo que nos está ofreciendo. Y por eso les comentaba, y era como tan importante el movimiento, la existencia y la expresión. Porque todo lo que se nos está ofreciendo es, nosotros como seres humanos hemos creado un montón de imágenes y de formas y de estructuras y de maneras como se hacen las cosas en la forma. Y eso nos deja con la sensación de, pero hay algo que falta, hay algo que falta. Y todo lo que hemos estado haciendo es elevándonos y abriendo la puerta a la posibilidad de que todo lo que no tenga que ver con la forma, con lo abstracto, con la verdad, y por eso usamos el corazón, y por eso acallamos la mente, para entonces a través de esa vibración, de esa frecuencia, de esa sintonía, de esa intuición, empezar a dar permiso, acceso a todo eso que viene de lo eterno, a todo eso que viene de más allá de la forma. Pero eso existe, eso es. Y entonces nos corresponde asumirlo y expresarlo. Asumirlo y expresarlo. Aquí en la forma. Por eso es que a mí me encanta esa imagen de subir al tope de la montaña, la más alta de las montañas, a experimentar el viento, a experimentar la claridad, a experimentar la certeza, para después con esa certeza, esa claridad, ese movimiento, esa certeza de ser, venir acá al bajar del tope de la montaña, a ver todo lo que se da aquí, todo lo que experimentas y todo lo que tienes y sostener esa conciencia crística. Eso es lo que se nos está ofreciendo. Y ya se nos está diciendo que el tiempo del aprendizaje terminó. Así que en otra época se nos decía, practica la lección, hazlo una vez por hora, 3 veces al día, cada 30 minutos. Ya no se está diciéndote nada de eso. Ya lo hiciste, lo completaste. Ahora créetelo y dale espacio. ¿Cómo lo sienten? ¿Cómo lo ven? ¿Qué les parece? Y bueno, a mí me parece, no sé si la palabra correcta está como mágico, pero es que parece mm, tan deslumbrante. Es emocionante. Ah, veo que es muy compasivo. También me gusta. Le siento como un acompañamiento. En verdad, como que se siente que no se está sola, sino que se está acompañada. Y a la par que se va caminando, se va avanzando, no sé si es avanzar, porque cosa interesante ahora le vi como en verdad una espiral a todo,
Entonces, y habían cositas que hablaban de tres, ¿no? Estas palabritas de, ah, espérame porque las quiero resaltar. Esto de movimiento, de existencia, de expresión, el vigilar, el mantener, el sostener. Entonces eran como cosas en grupitos de tres, pero no es que son lineales, sino que es como espiral. eh, y sí tengo que quitarme esto de la cabeza que es algo lineal, algo que está para adelante, ¿no? Eh, pero mientras se va haciendo este movimiento, qué cosa interesante ocupar ahora la palabra movimiento, sin importar direcciones, es, es esto de ir dejando cositas no sé si no se necesitan, pero honrar lo que fue, porque aquello que estuvo y que se presentó, pues es lo que nos ha traído a este camino. Pero no le veo que es tan generoso que no es un renuncia, ¿sí? De Ujú, o suéltalo o deja, muy, muy radical, no sé si me hago entender, pero es como tú dices, María, ya lo hiciste, ya cumpliste, ya está. Y ujú. no hay discusión, no hay alguna pelea ahí, sino que ya está, lo cumplí. Es como un checklist que, esto ya lo hice y no pasa nada y se suelta y, y se sigue en movimiento. Entonces, eso le vi muy, muy generoso, muy, muy bonito. Y también la última parte que hablo de esto de ayunar, tampoco es que te pone, suelta el deseo no va o cosas radicales como darte látigo para que no sientas esto, ¿no? Y lo que te habla es, sé consciente que se te está presentando un deseo, date cuenta, no te pide renuncia, no te pide sepáralo, te está pidiendo unificarte y, y ver esto como digo, de aceptar, de unificar, de observar. eh, y después también esto de dar una respuesta. Me llamó bastante la atención que tenemos igual las opciones. No es que siempre tiene que ser así, sino que uno puede estar en un sí, en un no o en un ya veremos. Pero, pero esto del poder de la respuesta que uno también puede dar al observar las cosas y al unificarlas. Eso también me llamó mucho la atención. Y como digo, y sentí un tema acompañada en estos capítulos y como que uno se iba sacando así cositas, iban quedándose en el camino y se sigue liviano, o sea, las cargas, las cargas van dejando y uno sigue liviano. Y vuelvo y repito, la compasión de que no te pide que renuncies. No. Es una cosa tan sorprendente, por eso digo tan mágico todo. Eh, Entonces, con eso me quedé con una emoción de wow, oye, wow, así. Ese wow no tiene muchas palabras. Eso, gracias a Gracias, todas, gracias María. gracias. Es una dulzura total, realmente, como lo va diciendo. Y yo, bueno, quiero compartir que, como dice Sandri, es que Sandri da en el clavo, ¿no? Cuando dice, esto me resuena y es tal cual, ¿no? Dice, es emocionante y la verdad es que hay emoción aquí, ¿no? Es compasivo, hay dulzura. Y lo que os quiero compartir es que
Yo hace casi 4 años que, que hago yoga, ¿no? Un yoga integral con un profesor que, por cierto, pues es un gran amigo. Y, y él habla mucho del lenguaje hindú. Y es un lenguaje frío, pero ¿eh? Apunta a esto, apunta a la atención, apunta a estar vigilante, ¿no? De los pensamientos y no reacciones con ellos, no entres en batalla, pero no te identifiques. La imagen, ¿no? Dejar la imagen por la presencia. Y realmente yo normalmente no me emociono en sus clases, pero son muy... Entrar en yoga es esto, estar en la unión. Unión es yoga, yoga es unión. Y, y es estar presente. Pero no me emociono. Allí no me emociono. Y aquí es como que hay un corazón que está como, en serio, ¿qué es esto? Es esto tan sumamente bello porque lo expresa, lo expresa con una belleza tremenda. Y, y esto es de muy agradecer para estas almas que están purgando, ¿no? La gran purga, ¿no? Que se habla desde el yoga, ¿no? El soltar, el tal, el sufrimiento que tiene aquí detrás y demás, y que además te permite, pues no, reconocer este camino, que no es un camino, es un camino, pero que ya estás ahí, ya has llegado, ya llegaste, ya puedes estar presente ahora mismo y ya estás ahí. Es muy bonito, la verdad, hacer estos paralelismos que en el fondo todas las místicas, todas, el budismo, es igual, todas apuntan a lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo. Ujú. Es tan bello, pero la verdad es que este libro es, bueno, pues ya lo dice la palabra, el título del libro, Un curso de amor, es que entras en esta resonancia de compasión, de- bueno, gracias por también ayudar a ver esta presencia, ¿no? Desde desde esta manera dulce. Gracias. Gracias, gracias. Hola, me mueve, me mueven esas palabras de que tu corazón es un pozo lleno y de una manera sentir la satisfacción de esa llenura, esa satisfacción que está relacionada con el deseo, como en esa satisfacción se despierta el deseo a que siga llenándose y siga moviéndose y expresándose y llenándose. Me mueve mucho todo esto. Muchas gracias. Gracias por el movimiento. Gracias. Gracias. Hola, hermanas hermosas, pues yo os quería compartir que a mí me cuesta estar como quiera escuchando. Es como si mi cerebro necesitara estar haciendo algo al mismo tiempo, como escribir para mantener la atención. Y el otro día, como Jesús nos dijo, deja de querer tomar apuntes, ¿no? Y esto ha sido un regalazo. Y con esto de que Sandri nos dibuja, ¿no? Y nos inspira, pues andaba aquí con las acuarelas y ha salido un poco esto, ¿no? Como esa montaña
Ahí, a ver. eh, 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 Esa Ahí. montaña con las manos así hacia arriba, extendidas hacia el cielo, ¿no? Desde el gozo, desde, bueno, todos los pelos al aire, ¿no? Y ha salido así como desde ese fuego, ¿no? Bonito así de... Y era muy bonito estar escuchándoos desde otro lugar. Y nada, pues surgen esas palabras que nos ha regalado, ¿no? El curso, movimiento, existencia, expresión, deseo, reverencia, unión. Y ahí, pues jugando, ¿no? Qué bonito es desde, pues, abrirse a la guía, nos está diciendo desde otro lugar, ¿no? Y pues ahí, inspirada por el curso, por vosotras, por el gozo que nos dice tantas veces, ¿no? Por ser una niña. Así que nada, pues ahí bailando en la montaña con vosotras. Gracias por elevarnos, ¿no? Por ayudarme a, sí, atreverme de otra manera. Gracias, hermanas. Gracias, María, por convocarnos una semana más. Qué lujo. Gracias, hermosas. Me encanta veros. Gracias, gracias. Y cada vez más experimentando cómo las formas de pensamiento que utilizábamos antes no son necesarias y la práctica del uso de la mente antes también. Voy a poner un poco de música. Gracias. Vamos a ver si hoy no me equivoco.